Bueno, estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el historiador Pablo Marchesi. Gracias por haber venido. Buenas noches, un gusto. Bueno, Revolución de Mayo, ¿fue revolución? ¿No fue revolución? El sol del 25 viene asomando, fue un día de sol, un día de lluvia. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810 en nuestra ciudad de Buenos Aires? Bueno, partiendo de tu primer pregunta, si fue una revolución o no, si tomamos en cuenta lo que significa la palabra revolución, no lo fue. Una revolución es un hecho drástico, un cambio total de 180 grados, ¿no?, en la realidad política, social, cultural, religiosa, económica de una sociedad. Te nombro dos que conocemos todos del siglo XX, la revolución bolchevique, en lo que creó la Unión Soviética, y la revolución islámica en 1979 en la actual República Islámica de Irán. La Revolución de Mayo lo que fue es un reposicionamiento de determinados sectores y socioeconómicos, ¿no?, y de nuevos factores de poder que ante una realidad que proviene de Europa, buscan justamente volver a ocupar un lugar de trascendencia, de importancia dentro de la realidad rioplatense. O sea que le daba un estatus especial decir que fue una revolución. O sea, son términos que cobran vida propia. Ajá. Vos decís Revolución de Mayo, se fue asentando y ya quedó así. Y quedó por eso. Evidentemente. Acá en la Argentina... Y el sol del 25 vino asomando y después vemos que había paraguas que no existían, pero bueno, que estaba lloviendo. Ahí tenés otro ¿Llovía, ejemplo. no llovía La cuestión pudo haber sido un chaparrón, pero seamos sinceros, no fue un hecho trascendente. También sobre la cantidad de gente que estuvo reunida alrededor de la plaza, otra gran discusión. Multitudes. La ciudad de Buenos Aires tenía en ese momento 40.000 habitantes. Ciudad, gran aldea, digamos en realidad, gran aldea. Terminaba en la actual avenida Belgrano, era mucho más pequeña. ¿Qué podían ser esas, entre comillas, multitudes? 1.000, 2.000, 3.000 personas. Y estamos exagerando. Y en el caso de ser así, no sería poco. La otra pregunta que nos podemos hacer, ¿eran voluntarios? Fueron reunidos. Vos te acordás el famoso caso de los chisperos, ¿no?, que promovieron French y Beruti, la facción que luego sería morenista dentro de la primera Junta de Gobierno Patria, que alentaba justamente la concurrencia y desalentaba a aquellos que estaban con lo que luego sería el bando realista, ¿no? ¿Qué es lo que se discutía, digamos, ese 25 de mayo o esa semana de mayo? La semana de mayo, bien dicho. Por el 25, permitimos una vulgaridad, ya estaba todo cocinado. Habían llegado noticias apenas unos días antes que había caído directamente ya la Junta Central de Sevilla, Napoleón había completado la conquista de España. Quiero destacar, si me permitís esto, ¿no?, una conquista que le llevó mucho esfuerzo, y vamos a utilizar una frase churchilliana, mucha sangre, dolor y lágrimas. Tuvo que enviar nada menos, para la época, un ejército inmenso de 200.000 hombres. No la podía pacificar. Con tanta fuerza bruta, finalmente logra dominarla, y cae la Junta Central, la Junta de Regencia, que gobernaba en nombre de, ya sabemos, Fernando VII Borgo. Pero claro, si llega esta noticia acá, ante nuestra realidad, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros sabía bien que su posición iba a ser absolutamente precaria. Resultado, cuando le llega un cable, llamémosle así, un cable secreto de Montevideo, trata de evitar que la noticia trascienda. Lo trae una goleta inglesa, un barco inglés. Es imposible, es imposible. Y cuando inmediatamente se enteran los principales promotores patriotas de este cambio, se cita un cabildo abierto en el cual lo que se llamaba la gente más sana, más representativa de la ciudad concurre. Pero ya las posiciones estaban tomadas. Aquellos que denominaban cabildantes, que defendían la posición del virrey. Y aquellos que estaban, lógicamente, con los patriotas, esta nueva realidad que iba surgiendo. O sea, que los criollos, y con un sector de españoles que lo apoyaban también, ¿no?, se hicieran cargo del gobierno absoluto del antiguo virreinato del Río de la Plata, partiendo de Buenos Aires, porque fue una, entre comillas, revolución porteña. No participa el interior en esta primera instancia. ¿Quiénes fueron? Se mencionan muchos personajes de la historia, los verdaderos revolucionarios. Son los clásicos, los que realmente conocemos. Lo que pasa es que tal vez que sus figuras, lógicamente, de acuerdo a cada historiador o cómo se comente, sube o baja. Por ejemplo, Belgrano es un sorprendido de que lo nombren vocal. Le llama mucho la atención. Él no esperaba, a pesar de ser una figura que iba cobrando relevancia. Todavía para 1810 no era tan importante. Recordemos que fue un destacado periodista, fue un destacado abogado, era capitán de milicias durante las invasiones inglesas. Era un hombre que promovía, pero tal vez la figura central
que en esos meses fue muy, muy importante, indudablemente fue el primer secretario, Mariano Moreno, ¿no? Mucho más importante que el otro secretario, sin desmerecer, que Claro. fue Juan José Paso. Una disputa interna ya de entrada, así empezamos. Ya, Después íbamos a así, terminar en sí. unitario federal. Pero entre Saavedra, Cornelio Saavedra, coronel de patricios, y Mariano Moreno, ¿no? Un jacobino rioplatense. Ahora, ¿Cómo vos- encarar la revolución? Vos, y no para hablar de eso, pero vos hablabas de Belgrano y de la importancia, ¿no? Después Belgrano adquiere cierta importancia, cuando toma el ejército del norte, más importancia todavía, pero termina muerto, olvidado en el ostracismo, en la Buenos Aires de 1820, que ni siquiera registra su muerte, No, digamos. fue realmente muy... Vos conocés seguramente esa famosa anécdota. Dos anécdotas, permitime. Ahora el 20 de junio, que falta tan poco también. Primero, le regala su reloj de oro, el último bien personal que tenía, que era un regalo de familia, a su médico porque no le podía pagar tantas atenciones. Y segundo, en su tumba hubo que desarmar la estufa de su propia casa, quitarle el mármol para que algunos amigos tallaran unas palabras recordatorias de tan gran hombre. Realmente, y salvando distancias, indirectamente le pasó también a San Martín. Nuestros principales próceres o mueren olvidados o en el ostracismo. Después rescatamos sus figuras. Hay algunos que sostienen que lo que acontece en mayo, lo que se dispara en mayo de 1810, tiene su germen en las invasiones inglesas. Sí, indudablemente. Indudablemente. Ya estaban las ideas de la Revolución Francesa en América, pero podemos decir que hasta esa época eran relativamente tenues. Indudablemente las dos invasiones británicas desatan, ¿no?, una corriente de pensamiento entre liberal por un lado y por el otro lado rusoniana, ¿no?, que luego finaliza en la Revolución de Mayo. De cualquier manera, creo ¿Pero que por qué? el tiro de gracia es, si me perdonás, es indudablemente la invasión francesa. Si no hubiese invadido Napoleón España, vos me preguntás a mí, yo creo que hubiera sido otra la historia. No es que no hubiera habido rebelión, porque tengamos presente esto, Carlos. Ya había habido varios alzamientos a lo largo de toda América, de norte a sur. ¿Y cómo estaba la historia en ese momento de Argentina, justamente en América? ¿Cómo venían las revoluciones en cada uno de estos territorios? Argentina comparativamente estaba pacificada, porque las discusiones, si bien se daban, no pasaban del ámbito político. El intento de Álzaga del primero, Martín de Álzaga, un comerciante español muy importante, que lamentablemente, yo digo hoy, Él y Liniers fueron los dos. un error de Mariano Moreno que quería aplicar. A ver, todas las ideas sabemos que son importantes, pero creo que también hay que ubicarse en el país, en el lugar donde te toque la realidad. Aplicar las ideas jacobinas tan drásticamente, con personajes tan importantes, y que creo que tanto habían hecho por el país, o si querés, el virreinato en su momento, como Alza y Liniers, creo que no Dos merecían. héroes de las invasiones inglesas que murieron precisamente. Está bien, por ellos defendían la causa del rey. Liniers también, vos sabés que fue combatido por los propios realistas, cuando él siempre fue un hombre fiel a la corona, pero su origen francés lamentablemente Ahora, le jugó en contra. La pregunta es, está bien, fusilan a Martín de Alza y a Santiago Liniers porque defendían la causa del rey. Pero nosotros también decíamos que le debíamos digamos, respeto y digamos, es más, una de las cosas que precisamente lo condenaron a Belgrano fue porque se había atrevido a hacer una bandera o a hacer una escarapela o un distintivo nacional, digamos. Es que había tantas contradicciones dentro del propio gobierno e inclusive entre quienes se enfrentaban que uno se termina preguntando ¿cómo podés determinar cuál es cada bando y cuáles son sus ideas? Volvamos a la base. Moreno estaba directamente enfrentado con el presidente de la primera junta, Cornelio Saavedra. Vos decís, no tiene que haber comunidad de intereses, podemos tener discrepancias, pero no directamente enfrentados. Reconocemos en última instancia la autoridad del rey, pero no acato a sus autoridades locales. Cuando se produce la revolución, yo estoy desconociendo una autoridad legítima. Cae la Junta Central de Sevilla, pero se nombra un consejo de regencia, pero no la acato ni la obedezco, pero sí le debo fidelidad a un rey que no puede ejercer como tal. Es contradictorio. Una pregunta que siempre me llamó la atención. ¿Por qué triunfa la Revolución de Mayo
allí donde fracasan todas otras revoluciones, porque vos hablabas que hubo distintos alzamientos en el resto de América, no vamos a nombrar a todos, pero todos fracasaron en su momento, los realistas volvieron al poder, digamos. Acá no. No, es que Buenos Aires también, tener en cuenta, cada ciudad tiene una realidad diferente. Vos hablaste en un momento, hablamos de por qué se pudo haber dado en estas circunstancias a través de las invasiones inglesas. Un detalle que alguna vez hemos conversado. La presencia británica en el Río de la Plata era mucho más importante su influencia política y económica e ideológica que en otras ciudades. ¿Sí? No estaban a favor de una revuelta, un alzamiento violento. Entendían en parte, en cuanto a sus intereses, que una situación de cambio político los podía favorecer a futuro. No olvidemos que los ingleses en ese momento eran aliados de España, ya no eran enemigos luego de la invasión. No se llegó a las armas porque directamente se pudo, afortunadamente, llegar a un acuerdo impuesto con la amenaza nada más. Cornelio Saavedra directamente no tuvo que hacer otra cosa que decir: las fuerzas militares me respaldan a mí, la posición que tome va a ser la de ellas. Por lo tanto, ante hechos consumados no había necesidad de ir a las armas. Y creo que eso, en cierto modo, evitó que Buenos Aires fuera una zona de conflicto. Doctor, acá nos están dando la musiquita, la señal de que se termina el programa. Pero está bueno hablar de estas cosas, está bueno hablar del 25 de mayo, no como el nacimiento de la patria, pero como un hito fundamental de nuestra historia. Yo creo que sí, es un hito fundacional, indudablemente. Es cuando va surgiendo realmente la conciencia y la mentalidad de lo que luego sería nuestra patria argentina. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme.